Bienvenidos al curso de Deontología y Relaciones Humanas. Con este vídeo empezamos el tercer nivel de la carrera. Este curso tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los principales problemas generados por las relaciones humanas y alternativas de solución. La asignatura contiene la teoría psicológica, antropológica y sociológica de la moral, los colegios profesionales y su código de ética. Conceptos y tendencias actuales de la responsabilidad social, estándares y modelos de gestión de responsabilidad social, prevención y gestión de conflictos. Comencemos. Tabla de contenido. 1. Ética y deontología. Origen de la deontología y la ética. Etimología del término ética. Origen de la ética. La ética kantiana. Principios éticos de la deontología. 2. Bioética. Principios básicos de la bioética. Tema 1. La definición de la deontología, ética y bioética. Objetivo: analizar las conceptualizaciones relacionadas a la deontología, la ética y la consciencia moral, su importancia, su origen, y su evolución a través de un proceso cognoscitivo para su valoración y aplicación en el campo de la psicología. Introducción. La deontología y las relaciones humanas juegan un papel fundamental en el accionar de cualquier profesional, y más aún en el desempeño profesional de un psicólogo o psicóloga, quienes trabajan con lo intangible del ser humano, con sentimientos, emociones y personalidades. El estudio de la deontología en el al estudiante darle un valor moral a la vida humana precautelando siempre la integridad del otro, respetando su individualidad, y actuando en base a los aspectos éticos y justos. Este estudio garantizará no solo un enriquecimiento de los contenidos académicos, sino también permitirá la aplicación de la deontología en el campo de la psicología, contribuyendo al fortalecimiento de los valores éticos y morales de los profesionales que tienen la responsabilidad de guiar, orientar y en ciertas ocasiones modificar conductas. Los 3 subtemas que se desarrollan permiten a los estudiantes conocer el origen de la deontología y su relación análoga con la ética, nociones que en definitiva son parte fundamental de los núcleos temáticos. Se analizarán los principios éticos y se establecerán códigos deontológicos que como profesionales en el campo de la psicología deben no solo conocer sino también poner en práctica en su desempeño personal y laboral. El abordaje de todos estos temas contribuirá a que los futuros psicólogos reflexionen sobre la importancia de enmarcar todas sus acciones profesionales con responsabilidad y bajo los preceptos morales establecidos. 1. Ética y deontología. Origen de la deontología y la ética. Todos los profesionales con el paso del tiempo y en la ejecución de sus actividades han desarrollado sus propias actitudes, comportamientos y acciones que se alinean bajo un código moral de desenvolvimiento profesional, ya sea por temas culturales, o por normas sociales establecidas. Si bien es cierto la deontología y la ética guardan una estrecha relación, sin embargo, hay que señalar que sus conceptualizaciones no son iguales. Para un mejor análisis iniciaremos conociendo acerca del surgimiento y la definición de deontología. La palabra deontología se deriva de los 2 vocablos griegos, todeon, lo que es conveniente, y logía, conocimiento, que es como si dijéramos, el conocimiento de lo que es justo y conveniente. Este término se aplica a la moral, es decir, aquella parte del dominio de las acciones que no estaba bajo el imperio de la pública legislación. El objetivo general del estudio de la deontología es el de establecer los fundamentos de los deberes profesionales, de lo justo y de las respectivas normas morales. El origen de la deontología surge en París en el año 1832, cuando el filósofo Jeremy Bentham escribió su famosa obra Science de la Moral o en su traducción al español, Ciencia de la Moral. A través de ella quiso darle un enfoque más liberal a la conceptualización de la ética, pues por temas culturales de la época los aspectos morales estaban estrictamente relacionados con la religiosidad. Bentham establece que la parte fundamental de la deontología es el utilitarismo, es decir que las acciones que realizan las personas son consideradas como buenas o malas en base a la felicidad que éstas produzcan. Según este enfoque teórico, la finalidad de cada acción debe ser la de alcanzar la mayor felicidad a la mayoría de las personas. En concordancia, toda acción que lleve a ese fin, siempre será reconocida como moralmente correcta. Con la deontología,
se pretende darles valor a los comportamientos por su utilidad, de una manera más objetiva y racional. Podemos puntualizar entonces que la deontología es la ciencia que trata de los deberes profesionales, cuya finalidad es determinar las reglas, las normas y conductas que deben tener los profesionales para un buen obrar. Etimología del término ética. El concepto de ética se origina en la filosofía griega y se deriva del vocablo éticos, que quiere decir carácter, pero no como un estado de ánimo, sino como un patrón de comportamiento estable. La ética es una reflexión racional y crítica sobre la validez del comportamiento humano, implica un análisis de las reglas o valores establecidos por la sociedad. Partiendo de las definiciones de ética citadas, podemos indicar que la ética determina los patrones de comportamiento adecuados que deben seguir las personas dentro de una determinada sociedad. Los seres humanos en nuestra vida cotidiana, hemos asumido algunas obligaciones o normas establecidas por la sociedad, pues consideramos o nos han hecho creer que esas acciones son mejores que otras y que es fundamental cumplir con ciertos valores ya que esto nos hace mejores seres humanos, contribuyen a la armonía y buenas relaciones con los demás etc. Y es aquí donde nuestros comportamientos se sujetan en muchas ocasiones a un conjunto de valores, reglas, normas, que muchas veces aprendemos desde nuestro hogar y que las vamos reforzando o modificando a lo largo de nuestra vida. Origen de la ética. La ética tiene sus orígenes en la antigüedad, filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, etc. abordaron el estudio de la ética dejándonos los siguientes aportes. En Sócrates no encontramos que lo ético sea una meditación sobre, sino que consistió en vivir meditando. Reflexión y vida hallaban unidad en este pensador griego, lo que marcó un estilo de afrontar los problemas morales en el mundo antiguo. De modo similar Aristóteles, al distinguir el saber teórico del saber práctico, coloca a la ética como un saber práctico. Indica, no estudiamos ética para saber la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos, de otra manera sería un estudio completamente inútil. La ética por lo tanto deriva de la filosofía y tiene como finalidad definir las normas que seguir dentro de la sociedad todas las personas, las mismas que son necesarias y obligatorias para alcanzar un buen vivir dentro de la comunidad. Es importante señalar que los conceptos entre mora y ética son diferentes. La moral es un conjunto de costumbres o valores transmitidos de generación en generación que son aceptadas de manera voluntaria por las personas y la comunidad en general para lograr una mejor convivencia. La moral puede cambiar con el tiempo. Mientras que la ética es aquella ciencia o parte de la filosofía que estudia la moral, y el comportamiento humano relacionado con su responsabilidad moral. Con el pasar del tiempo, el ser humano viene realizando diversas actividades específicas denominadas profesiones, las cuales generan obligaciones y derechos. Es aquí donde surge la deontología o ética profesional en un concepto más moderno. La ética kantiana. Immanuel Kant fue un filósofo alemán, quien basó su pensamiento filosófico de la ética en la crítica de la ética materialista. Una de las ideas de Kant era que la felicidad no depende únicamente de la vida moral de las personas. Algunos filósofos como Aristóteles señalaban la estrecha relación existente entre la moral y la felicidad humana. Kant no concordaba con este precepto, pues aseguraba que la felicidad se basaba en factores externos que en muchas ocasiones están fuera del poder que posee el ser humano. Para Kant, la fuente de los deberes morales se encuentra en la conciencia racional de las personas. Las personas son autónomas, es decir, tienen la capacidad de autolegislarse, de darse a sí mismas sus leyes morales para vivir, como dice Kant, la libertad es la razón de ser de la ley moral, mientras que la ley moral es la manera de saber que somos libres. La teoría kantiana hace diferencia entre dos clases de obligaciones, los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los primeros son definidos como obligaciones condicionadas por una finalidad, por ejemplo, si queremos obtener el título de psicólogo debemos cumplir con todos los requisitos académicos establecidos por la universidad. Mientras que los imperativos categóricos son aquellas obligaciones que realizamos simplemente porque es lo que debemos hacer, sin perseguir algún fin, en otras palabras, es el criterio que tenemos los seres humanos para decidir lo correcto o lo incorrecto de una manera voluntaria. Podemos concretar indicando que para Kant lo primordial que debe lograr el ser humano no es ser feliz, sino más bien ser digno de serlo,
y esto solo lo conseguiría realizando sus acciones guiadas por el deber de obrar bien. Principios éticos de la deontología. La ética y la deontología tienen una relación muy estrecha, considerando que la ética hace referencia a las costumbres, a los valores y obligaciones que debemos realizar para perfeccionar nuestra conducta en todos los aspectos de nuestra vida, mientras que la deontología es una rama de la ética, que establece las normas y los valores que deben tener las personas en el desarrollo de sus deberes profesionales. La ética deontológica parte esencialmente de lo que es considerado correcto o justo, tomando en consideración el bien o la felicidad. La parte principal con la que podemos valorar moralmente una vida humana y todo el conglomerado de acciones que ello conlleva, es el deber. La deontología señala el camino obligado a seguir en la actividad profesional, en la conciencia de que si se sigue la senda del deber marcado se está dentro del obrar correcto. Si la persona actuase siempre en busca del bien, no haría falta hablar de deontología y bastaría solo con la ética, pero no es así debido a las propias limitaciones de la naturaleza humana y a su egoísmo innato. El hombre busca su bien e interés y actúa conforme a sus propias circunstancias. Consideramos entonces como principios éticos de la deontología al conjunto de normas, protocolos de actuación y reglas éticas que regulan una actividad profesional. Hortal sostiene que el sentido social de cualquier profesión supone en los profesionales la adquisición de los siguientes principios: un fuerte sentido cívico, de aprecio de lo que debe ser y cómo ellos deben contribuir a que sea una convivencia ciudadana vivida en justicia y libertad. La profesión de psicólogo es una de las actividades profesionales de mayor impacto en la sociedad. Por ello el profesional de esta rama necesita una formación específica que le permitan resolver los conflictos éticos que se le puedan presentar en el campo laboral. El principio de beneficencia profesional tiene un doble significado, pues consiste en 1. Hacer bien una actividad y 2. Hacer el bien a otros mediante esa actividad bien hecha. Un buen profesional es cuando sabe qué hacer y cómo hacer su actividad profesional. Además actúa en beneficio de los destinatarios o usuarios de su práctica profesional. El principio de independencia profesional: todo profesional deberá siempre conservar su independencia en cumplimiento de su deber profesional. Violar la independencia profesional compromete la función social del profesional. ¿En qué consiste? Este principio podemos definirlo como ausencia de toda forma de injerencia, de interferencia, de vínculos provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la actividad desempeñada por el profesional en el ejercicio de su profesión. El principio de dignidad y decoro: el profesional debe siempre actuar conforme a las normas de honor y de la dignidad de la profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción o descrédito. Tiene, por tanto, no solo el derecho sino el deber de reprochar y denunciar la conducta irregular de sus colegas. El profesional debe mantener el honor y dignidad de la profesión tanto en su vida privada como en la actividad profesional. El principio de integridad profesional: todo profesional debe ser honesto, leal, veraz y diligente en el ejercicio de su actividad profesional. ¿En qué consiste? La integridad profesional se vincula a la rectitud y a la incorruptibilidad. El principio de lealtad profesional: todo profesional debe ser siempre leal, ofreciendo cuanto sabe y puede, aceptando críticamente las aportaciones de los demás, respetando y aceptando las decisiones de su institución. ¿En qué consiste? La lealtad supone fundamentalmente dos cosas: fidelidad y veracidad. La fidelidad debemos entenderla como el cumplimiento de las promesas y la veracidad en la obligación de decir la verdad. El principio de secreto profesional: el profesional se obliga a mantener ocultas todas aquellas confidencias que reciba en el ejercicio de su actividad profesional. Desde el punto de vista moral existen tres clases de secretos: a. el secreto natural; b. el secreto prometido; y c. el secreto confiado. ¿En qué consiste? El principio de secreto profesional tiene una condición moral y otra jurídica. 2. Bioética. La bioética podría considerarse como una rama de la ética, que estudia la conducta del hombre en actividades profesionales que se enfocan al campo de las ciencias de la vida o de la salud, con la finalidad de establecer los principios y valores morales correctos que protejan las diferentes formas de vida.
La bioética ha sido definida como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de principios y valores humanos. El origen de la bioética surge en los años 70 debido al gran avance de conocimientos científicos y de la tecnología en las ciencias de la salud, casos como la eutanasia, la vida artificial, la fertilización de embriones en laboratorio, lleva a la reflexión entre lo que es conveniente y lo que es ético. Entonces podemos precisar que la bioética surge como la necesidad de respeto al ser humano, respeto a sus derechos y a garantizar la convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza. Se atribuye el origen de la bioética al bioquímico estadounidense llamado Van Rensselaer Potter. Potter, preocupado por los hechos a que daban lugar las nuevas tecnologías y la confusión resultante, propuso crear un puente interdisciplinario entre ciencias y ética, entendida la disciplina como aplicación del conocimiento para mejorar la calidad de vida. Sin lugar a dudas, han existido muchas violaciones a los derechos humanos, a los ecosistemas por parte de algunos profesionales en la salud y científicos como consecuencia del auge tecnológico, lo que justifica el interés académico en la bioética. Principios básicos de la bioética. En toda práctica biomédica pueden surgir conflictos ligados a temas éticos, sociales y culturales. Por esta razón se han establecido un conjunto de elementos básicos los cuales son universalmente aceptados en la resolución de conflictos en profesiones relacionadas al campo de la salud. El conocido informe Belmont creado por el Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos, establece 3 principios básicos de la bioética. 1. El respeto por las personas, orienta a respetar la individualidad de cada ser humano, a generar un trato respetuoso, amable y considerar ante todo el consentimiento informado de la persona antes de realizar cualquier procedimiento. 2. Beneficencia, se debe maximizar los beneficios de lo que se está investigando en pro de la sociedad en general procurando minimizar los riesgos para quienes participen como sujetos de investigaciones científicas. 3. Justicia, considerar el uso de procedimientos y herramientas que sean esenciales en los procesos de investigación, teniendo en cuenta el costo-beneficio. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.